Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. Terrores de la noche en la calle Elm. Mi nombre es Dr. Peter Allen, y yo era un especialista del sueño en Elm Street, Nebraska, un pueblo tranquilo donde la gente sabía los nombres de los demás y rara vez cerrado sus puertas. Pero eso fue antes de los terrores de la noche comenzó, antes de que una figura sombría invadido los sueños de casi todos los residentes, trayendo el miedo, la desesperación y finalmente, la muerte. Yo pensaba que entendía la ciencia del sueño, la química de la mente, pero lo que ocurrió en la calle Elm desafió todo lo que yo sabía. Comenzó con un solo paciente, una mujer joven llamada Laura. Ella vino a mí en un estado de absoluto terror, sus ojos huecos, su rostro pálido. Ella me contó acerca de una pesadilla en la que había sido inquietante ella. Cada noche un sueño en el que una figura sombría aparece en el pie de su cama, mirándola a ella, inmóvil. Cada noche, la figura se acercó más de pie, en silencio, como ella estaba paralizada, incapaz de gritar o de escape. «Se siente tan real», ella susurró, cogiendo sus manos juntas. «Puedo sentir la respiración. Y cada noche, él se acerca. Yo creo que él está tratando de matarme». Le aseguré que era solo una pesadilla, una manifestación de estrés o miedo, algo que podríamos trabajar juntos. Pero mi garantía sentía vacío, incluso para mí. Había algo en sus ojos que me dijeron que esto era más que un sueño. Durante las próximas semanas, más pacientes vino a mí con historias similares. Todos ellos describen la misma figura, una silueta oscura que se alzaba al borde de su cama, su rostro oculto en las sombras, su presencia pesado y opresivo. Algunos afirmaban que podía sentir su aliento frío en su piel, otros que lo oyó susurrar en un idioma que no podía entender. Cada noche ella se acercaba, y cada noche el miedo se intensificó. Luego de las muertes comenzó con Laura. Ella fue encontrada muerta en su apartamento, tumbado en la cama como si estuviera simplemente a dormir. El informe del médico forense no mostró signos de lucha, ninguna indicación de trauma o enfermedad. Ella simplemente dejó de respirar. Su corazón se había detenido, su cuerpo congelado en el terror. La ciudad fue sacudida, pero la pesadilla no terminó ahí. Más muertes siguieron, jóvenes, viejos, gente de todos los orígenes. Cada uno fue encontrado en la cama, sus rostros retorcidos en el temor, como a pesar de que había visto algo horrible justo antes de morir. El juzgado de instrucción informes eran siempre las mismas. No hay causa física de la muerte, no hay explicación. Yo estaba desesperada por encontrar respuestas. Mis pacientes continuaron venir a mí, cada uno describiendo la misma pesadilla, la misma figura sombría que parecía estar arrastrándose más cerca y más cerca. Empecé a ver la cepa usar en la gente del pueblo, los círculos oscuros debajo de sus ojos, la palidez de acotamiento, sus voces teñidas de miedo. Y en medio de todo, yo no podía hacer nada, pero escuchar, impotentes para detener la pesadilla de la difusión. Comencé a investigar sobre el fenómeno de la lectura de cada libro, cada estudio que he podido encontrar sobre la parálisis del sueño, terrores de la noche y el sueño lúcido, pero nada en forma. Esto era algo diferente, algo más oscuro, algo más allá del alcance de la ciencia. Era como si la figura sombría tenía una vida propia, moviéndose entre los sueños, que se alimentan del miedo que infundía en sus víctimas. Una noche, recibí una llamada de un amigo, Jack, quien vivía en la calle. Parecía aterrorizado, su voz temblaba mientras él se describe el sueño que él había tenido. «Él estaba justo ahí, Pedro», dijo, sus palabras cayendo en una frenética susurro, «a la derecha en el borde de mi cama. No me podía mover, no podía respirar. Lo sentí. ¿Alcance para mí?» Traté de tranquilizarlo. Le dije que solo fue un sueño, pero el miedo en su voz era contagiosa. Me quedé hablando con él por teléfono durante horas, hablando de él hacia abajo hasta que finalmente cayó dormido. Pensé que tal vez me había roto finalmente el ciclo, que estando con él, me había mantenido la pesadilla en la bahía. Pero Jack no se despertó a la mañana siguiente. Cuando yo estuve en su funeral, rodeado por el duelo gente de la ciudad, sentí una profunda sensación de temor liquidar a través de mí.
Este no era un fenómeno natural, era una plaga, algo que se estaba difundiendo a través de la ciudad como una infección. Y sabía que, de alguna manera, que yo era el siguiente. La primera noche que vino a mí, pensé que estaba soñando. Yo estaba tumbado en la cama, la habitación a oscuras y en silencio, cuando me sentí un cambio en el aire. Las sombras parecían profundizar, la puesta en común en las esquinas, reuniendo en una sola forma oscura a los pies de mi cama. No me podía mover, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era mirar cómo el de la figura se quedó allí, en silencio, inmóvil, mirando. Fue solo un sueño, me dije a mí mismo, solo un sueño. Pero el miedo era real, el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí, asfixiando a mí. Traté de cerrar mis ojos, para que se dé él, pero aún podía sentir allí, al acecho, a la espera. A la mañana siguiente, me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido. Pero estaba vivo. Yo había sobrevivido a la noche, pero yo sabía que no iba a volver. Y lo hizo, noche tras noche, la figura cada vez más cerca, su sombra estiramiento hacia mí, sus susurros que se filtra en mi mente. Me estaba acabando el tiempo. Me volví a cada una de las fuentes de conocimiento que pude encontrar, textos antiguos, el folclore, algo que podría explicar la criatura que estaba rondando a nosotros. Por último, me topé con una historia, un cuento susurró entre los antiguos habitantes de Elm Street, una historia de una maldición. El cuento habla de un hombre llamado Silas Grua, un ermitaño que vivía en las afueras de la ciudad Zaciú. Él se rumorea que han incursionado en la oscuridad de los rituales, la búsqueda de la inmortalidad y el poder. La gente del pueblo había temido él, susurrando que había hecho un pacto con algo oscuro, algo mal. Pero una noche, Silas fue encontrado muerto en su casa, su rostro congelado en el terror, como si hubiera visto algo horrible justo antes de morir. La historia va de que Silas del espíritu quedó atrapado, condenado a vagar por los sueños de la vida. Se alimenta de su miedo, afirmando que sus almas, uno por uno, él fue la figura sombría, la pesadilla que habían plagado de Elm Street para las generaciones, y ahora que había regresado, la difusión de su terror a través de nuestros sueños. Yo sabía que tenía que enfrentarse a él para romper la maldición antes de que se cobró más vidas. Esa noche me preparé, llenando mi mente con pensamientos de Silas, llamando a él, dispuesta a que él venga. Me tumbé en la cama, mi corazón latía más rápido, a la espera de la oscuridad a la caída. No tomó mucho tiempo. La sombra se profundizó, y ahí estaba él, de pie a los pies de mi cama, su forma apenas visible en la oscuridad. Pero esta vez, yo no estaba paralizado. Me enfrenté a él, la reunión de su hueca, vacía mirada, y pronunció su nombre. «Silas. Es». Por un momento, la figura vaciló, las sombras alrededor de él a cambio. Podía sentir su ira, su odio, hervir a través del aire, pero mantuve mi tierra, negándose a dejar el control a él de mi miedo. «No tienes poder aquí», dije, mi voz temblando pero desafiante. «Su maldición se ha roto. Usted no tienen sobre nosotros». La sombra dejó escapar un bajo, gutural silbido, un sonido que reverberó a través de la habitación. Me llenó de un frío hueso, un profundo miedo. Pero mantuve mi tierra, negándose a dejar que él me lleve. Y entonces, tan repentinamente como había parecido, él se había ido. La sala quedó en silencio, el aire aún, las sombras retroceden. Las pesadillas se detuvo después de que la gente de la calle M, lentamente, comenzó a recuperarse, su miedo a la flexibilización, la sombra de Silas de la Grua que se pierden en la memoria. Las muertes terminó y la vida volvió a la normalidad. Pero yo sabía que la figura que siempre estaría ahí, acechando en las esquinas de mi mente, un recuerdo de la oscuridad que había azotado a nuestro pueblo. Silas Grua puede haberse ido, pero su maldición permanece en las sombras, esperando el siguiente involuntaria alma a dormir, a soñar, a dejar que él. Y como para mí, no duermo tan profundamente como una vez lo hice. Sé que todo lo que se necesita es una sola noche en la oscuridad para volver. Y así, cada noche me cuida, esperando, escuchando el sonido de la figura sombría que persigue la calle del Olmo, con la esperanza de que mis palabras, mi rebeldía, lo mantendrá a raya. Pero el miedo, lo sé, realmente nunca va a desaparecer. El fantasma de la enfermera. Mi nombre es Laura Whitfield,
y he sido enfermera en el Hospital de la Misericordia en Kansas durante casi una década. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, estar en los momentos más vulnerables, pero nada me preparo para los horrores que acechan mis noches después me encontré con ella. Las historias comenzaron en silencio. Paso entre las enfermeras durante los turnos de noche, susurro rumores sobre el fantasma de la enfermera que vagaban por los pasillos, la administración de dosis letales para los pacientes que visito. Yo pensé que se trataba de una historia de fantasmas, una manera de asustar a los nuevos enfermeros, pero eso fue antes de que yo la vi a mí mismo. La primera vez que oí hablar de ella fue durante un turno tarde en la UCI. La noche fue tranquila, en donde todos los ruidos se siente amplificado, y me estaba poniendo al día con el papeleo cuando una de las enfermeras mayores, Eleanor, mencionó una historia que había escuchado años atrás. Dicen que ella era una enfermera aquí en la década de 1950, Eleanor dijo, su voz baja. En aquel entonces, se llamaba la enfermera Elena. La gente dice que ella era amable, tierno, que había un camino con los pacientes. Pero entonces, un día, algo se rompió. Ella comenzó a la eutanasia de ellos, convence a sí misma que ella estaba ayudando a ellos por fin a su sufrimiento. Mi curiosidad se despertó, pero me rechazo como una leyenda urbana. Pero las próximas semanas estaban llenos de extraños sucesos de los que me hizo cuestionar todo lo que pensé que sabía. Comenzó con pequeñas cosas médicas de los gráficos de la desaparición, los medicamentos desapareciendo desde el gabinete de suministro, los pacientes despertarse gritando acerca de la mujer de blanco de pie sobre ellos. Mis compañeros de trabajo se la limpió, culpando el turno de noche y el habitual desorientación de los pacientes y hospital, pero las historias se volvieron más frecuentes. Y, a continuación, la muerte comenzó. Una noche, yo estaba trabajando con un paciente llamado D. Lowry. Él era mayor y frágil pero estable, recuperando de una cirugía. Alrededor de la medianoche, he comprobado en él, y él estaba descansando en paz. Pero cuando regresé una hora más tarde, él se había ido. Su monitor de ritmo cardíaco volvió a la calma, su cuerpo frío. No tenía sentido, había mostrado ningún signo de deterioro, no hay indicios de que algo andaba mal. El médico declaró que era natural de paso, pero algo acerca de su muerte, se sentía mal. Cuando estaba saliendo de la habitación, me di cuenta de algo extraño, un tenue olor a viejo, rancio perfume persistente en el aire. El tipo no llevaba nada más, y en la esquina de la habitación, casi invisible en las sombras, pensé ver una figura de una mujer vestida en un antiguo uniforme de enfermera, su cara pálida, sus ojos vacíos. Parpadeé y ella se había ido. Traté de shake it off, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero durante el próximo par de noches, más pacientes comenzaron a morir, cada muerte tan repentina e inexplicable como la última. Cada vez, allí estaba el mismo tenue aroma de perfume, esa misma luz fugaz de una figura en blanco. Finalmente, una noche, me he decidido a quedarse hasta tarde, decidido a llegar al fondo de lo que estaba sucediendo. Hice mis rondas, la comprobación de cada habitación, la sensación de los pelos en la parte de atrás de mi cuello aumentando a medida que las horas pasaban. Y entonces, justo después de la medianoche, lo he oído un suave, pero constante pitido proveniente de la habitación Treimondrednin, una habitación donde un paciente se había muerto la noche anterior. Caminé por el pasillo, mis pasos resuenan en el silencio, mi corazón late con fuerza mientras me acercaba a la puerta. La habitación estaba vacía, las luces tenues, pero como entré en el interior, la temperatura de la tierra, el aire crece grueso y pesado. Y entonces, vi en ella. Ella estaba junto a la cama, de espaldas a mí, su figura parcialmente oscurecida por las sombras. Su uniforme era una tierra virgen, su cabello perfectamente atrapado debajo de su gorro, y sus manos estaban ocupadas con algo que yo no podía ver. Me sentía paralizado, mi aliento de la captura en mi garganta como yo la mire a ella, una sensación de malestar agrupación en mi estómago. La enfermera Elena, susurré, mi voz apenas audible. Ella se volvió, lentamente, su rostro pálido e inexpresivo, sus ojos huecos, como pozos negros que parecían ver a través de mí, sus manos en una jeringa, la aguja brillando en la luz tenue lleno de oscuridad, un líquido espeso que no reconozco. No soy de aquí, ella susurró, su voz suave fantasmal eco. Ellos necesitan la paz, estoy aquí para darles eso. Quería gritar, correr, pero mis pies no se movían. Me sentí atrapado como me estaba ahogando en su mirada, el aire alrededor de mí espesa y sofocante. Ella dio un paso hacia mí, con su mano llegar, de la jeringa brillando en la oscuridad. No se puede dejar de mí, ella susurró, su voz llena de una extraña calma. Yo les ayude, me libre de ellos. En ese momento comprendí. Ella realmente creía que ella estaba ayudando, liberarlos de su sufrimiento, pero su versión de ayuda fue torcido,
manchada por lo que la oscuridad se había consumido ella todos esos años. Tropece hacia atrás, liberarse de su mirada, y salió corriendo de la habitación. Mi corazón late con fuerza como me apresure por el pasillo. Las luces parpadeaban, sombras moviéndose a través de las paredes, y yo podía oír sus pasos tras de mí, con un suave, constante ritmo que se hizo eco a través de los vacios pasillos. Cuando llegué a la estación de enfermeras, miré hacia atrás, pero ella se había ido, el pasillo en silencio, vacío, como si ella nunca había estado allí. Pero las extrañas muertes no dejar. Los pacientes continuaron a morir de repente, inexplicablemente, cada muerte acompañada por la tenue aroma de perfume, ese atisbo de sentimiento de una figura en blanco. Traté de decirle a mi supervisor, pero lo desestimo, culpando a estrés y la imaginación hiperactiva. Pero yo sabía lo que había visto, sabía que la enfermera Elena era real, su espíritu atrapado en el hospital, llevando a cabo sus torcidas de la misión de la misericordia. Ahora, cada vez que trabajo en el turno de noche, puedo sentir su presencia, al acecho fuera de la vista, observando, esperando. Puedo oír los débiles susurros de los pacientes que se despiertan gritando, que dicen que vieron la mujer con la aguja, y yo sé que ella está todavía aquí, aún llevando a cabo su trabajo oscuros, aún la administración de su final, mortal cura. No sé cómo dejar de ella, no sé si es aún posible para liberarla de la oscuridad que se une a este lugar, pero sí sé una cosa. Si alguna vez te encuentras solo en el Hospital de la Misericordia, si se detecta un leve soplo de edad perfume o ver una figura en blanco, ejecutar. Porque la enfermera Elena todavía está aquí, todavía buscando a sus pacientes, y si ella te encuentra, ella estará más que feliz de administrar la última dosis. El laberinto de Maíz. Mi nombre es Ryan Davis, y generalmente no tengo a creer en historias de fantasmas o supersticiones, pero después de lo que pasó en la luna de la cosecha de la granja, no puedo explicar las cosas de otra manera. Pensé que iba a ser una noche de diversión, una fiesta de Halloween emoción, con los amigos, pasear por un laberinto de maíz, bajo la luz de la luna llena. Pero no sabíamos acerca de la maldición, no sabíamos sobre el espantapájaros que recorrieron el laberinto en la oscuridad, la caza de alguien lo suficientemente tonto como para permanecer en el interior. Todo comenzó en la noche de Halloween. Un grupo de nosotros, de mi mejor amigo Jake, su novia Emily, y su prima Mía decidió retirar la luna de la cosecha de la finca Laberinto de Maíz. Fue el más grande en la ciudad, famosa por sus giros y callejones sin salida, y fue la última noche de la temporada. Los propietarios la habían convertido en una atracción embrujada, con actores disfrazados de fantasmas y duendes saltar desde detrás de la de maíz para asustar a los visitantes. Pensamos que iba a ser un inofensivo emoción, nada que no pudiera manejar. El lugar estaba lleno cuando llegamos, la gente riendo y gritando como corrieron a través del laberinto. La luna estaba llena, arrojando un resplandor misterioso sobre el maíz. Los tallos se mecen en la fresca brisa de otoño. La finca tenía un encanto antiguo, el tipo que parece atrapado en el tiempo, y el laberinto de sí mismo se extendía por hectáreas, sus sendas estrechas y sinuosas, imposible navegar sin perderse. Cuando entramos, nos bromeó acerca de encontrar nuestro camino hacia el centro, de las burlas de unos a otros acerca de quién iba a tener miedo de primera. Pero como nos aventuramos más profundo, la risa empezó a desaparecer. Las luces se oscureció, y la multitud imperceptibles, hasta que sentí como que eran los únicos que quedan. El maíz parecía más alto, los caminos más oscuros, las risas de otros visitantes se pierden en el silencio. Después de un tiempo, nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada vez nos condujo de nuevo al mismo lugar, las paredes de maíz presionando sobre nosotros, espeso y sofocante. Mi teléfono mostró ninguna señal, y Jake estaba muerto. Nos reímos de él al principio, pero cuanto más tiempo anduvimos, el más ansioso de que nos convertimos. Luego, nos enteramos que es un murmullo de sonido, como algo que se mueve a través del maíz solo un par de filas de distancia. Nos congelamos dispuesta a escuchar, pero no había nada. El maíz estaba en silencio, la noche aún, y tratamos de convencernos de que era solo el viento. Pero entonces le vi a él. Al principio, era solo una sombra, apenas visible en la luz de la luna, una mujer alta, delgada figura de pie en el borde de la ruta, parcialmente oculta por el maíz. Parecía un espantapájaros, su ropa harapienta, su cuerpo de forma antinatural aún así, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha que echó sus características en la sombra. Sentí un escalofrío correr por mi columna vertebral, pero Jake se rió, pensando que era solo uno de los actores contratados para asuntas. «Buen traje, hombre», Jake gritó, dando un simulacro de saludo. La figura no se movió, no reaccionan, y mientras caminábamos pasado, me miro de nuevo, esperando que él se ha ido.
Pero aún estaba allí, viendo nosotros, su cabeza inclinar lentamente, sus ojos oscuros fijos en mí. Seguimos caminando, pero el ambiente se volvió más frío, y el laberinto parecía más oscuro, los caminos estrechamiento hasta que sentí como las paredes eran de cierre en cada hora, y entonces pude vislumbrar el espantapájaros de la esquina de mi ojo, su forma de desplazamiento a través del maíz, siempre un par de pasos detrás de nosotros, nunca llegar más cerca, pero sin caer nunca detrás. Emily fue el primero en decir algo. ¿No? ¿Alguien más lo vea? Susurro, su voz temblando. Mia asintió con la cabeza, agarrando su linterna como un salvavidas. Pensé que era solo un actor, pero él mantiene que nos sigue. Hemos intentado avanzar más rápido, tomando al azar se convierte, con la esperanza de bajar de él, pero no importa dónde nos fuimos. Él siempre estaba ahí, acechando en las sombras, su cabeza ladeada, mirando con un silencio, la mirada insensible. Entonces, como hemos llegado a un callejón sin salida, se salió de la de maíz, bloqueando nuestro camino. Nos congelamos mirando a él, nuestros corazones latiendo con fuerza. De cerca, que él era aún más aterrador. Su piel se veía como la arpillera, áspera y desgastada, su cuerpo delgado y esquelético, sus dedos largos y retorcidos. Sus ojos estaban huecas, vacías de sockets que parecían beber en la oscuridad, y su boca estaba cosido en una retorcida sonrisa. La vuelta atrás, dijo, su voz baja y hueco, apenas más que un susurro. No deberías estar aquí. Jake, nunca el escéptico, se burlaron, tratando de mantener la sangre fría. Está bien, amigo, la broma más. Solo vamos nosotros a través de... El espantapájaros no se movió. En lugar de eso, él levantó un dedo huesudo, señalando de nuevo la forma en la que habíamos venido, su vacía mirada fija en Jake. Irse, dijo de nuevo, su voz más fría, más oscuro. O estancia, y pagar el precio. Jake se rió, pero no había humor en ella, la tensión nerviosa. Dimos la vuelta para salir, pero como caminamos de regreso por el camino, me miro por encima de mi hombro, y el espantapájaros se había ido, desaparecido en el maíz. Hemos tratado de encontrar la salida, pero cada camino parecía llevarnos en círculos, el maíz creciendo en altura, la oscuridad más profunda. Y, a continuación, escuchamos el sonido de pasos pesados y lentos, el crujido seco de hojas de maíz bajo los pies. Corrimos, nuestras respiraciones vienen en jadeos desiguales, el sonido de los pasos a seguir a nosotros, cada vez más cerca, hasta que sentí que él estaba detrás de nosotros. Podía sentir su fría mirada en mi espalda, su torcida sonrisa grabada en mi mente, y no importa lo rápido que corriendo, lo pude librarme de él. Finalmente, llegamos a otro callejón sin salida, las paredes de maíz pulsando en alrededor de nosotros, la interceptación de nosotros. Jake se volvió, gritando en la oscuridad, su voz llena de ira desesperada. «Nos deja solos», le grito. «Esto no es divertido más». Silencio. ¡Ah! Y luego, fuera de la oscuridad, el espantapájaros se acercó, sus ojos brillaban con un malévolo de la luz, su sonrisa más amplia, trenzado. Se advirtió, el susurro, su voz apenas más de un silbido. Los que se quedan, tienen que pagar. Antes que pudiera moverse, él se abalanzó hacia adelante, su largo, trenzado dedos de alcanzar para nosotros. Sentí su toque helado en mi brazo, un frío que se filtraba en mis huesos, me llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar. En un frenesí, nos empuja a pasado de él, rompiendo a través del maíz, nuestro único pensamiento para escapar, para llegar tan lejos de él como sea posible. Nosotros no mirar atrás, no se detuvo, ni siquiera cuando el maíz cortadas en nuestra piel, el sendero apenas visible en la luz de la luna. Finalmente, se rompió a través de la orilla del laberinto, de tropiezo en el campo abierto, jadeando en busca de aire, nuestro corazón de las carreras. Miramos hacia atrás, esperando ver el espantapájaros de pie en el borde. Nos mira, pero no había nada, solo el silencio, vacío de maíz, se mecen suavemente con la brisa. La granja estaba vacía, las luces se apagaron, los visitantes han ido. Nos quedamos solos, el laberinto detrás de nosotros, pero aún podía sentir su presencia, su fría mirada que nos mira desde algún lugar dentro de la de maíz. Nunca nos habló de esa noche, nunca le dije a nadie lo que había visto, pero cada Halloween siento un escalofrío correr por mi columna vertebral, un recordatorio de que el espantapájaros y la maldición de la luna de la cosecha de la granja. Dicen que el laberinto es solo por diversión, que es inofensivo, pero yo sé la verdad. El espantapájaros es real y que aún está ahí fuera, esperando que el siguiente grupo de tontos a pasear en su laberinto en la oscuridad. Y si alguna vez estás en Iowa,
en la noche de Halloween tenga cuidado. Porque si te quedas demasiado tiempo, el espantapájaros puede simplemente decidir que es tu turno de pagar el precio. La campana de la bruja devuelve. Mi nombre es Eliza Campana, y si yo hubiera sabido lo que estaba esperando por mí en Adams, Tennessee, yo nunca habría regresado. Nombre de mi familia siempre ha estado ligada a la historia de la campana de la bruja, una leyenda yo crecí oyendo, pero nunca realmente creía. Yo pensé que se trataba de una vieja historia de fantasmas, una forma de mantener los locales de entretenimiento. Pero después de que mi padre falleció, me mudé de nuevo a la familia de Homestead para resolver sus asuntos, y no pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de que el pasado no era tan lejos como yo pensaba. La campana de la casa de la familia, ubicado en las afueras de Adams, estaba desgastado por el tiempo, pero tenía un extraño encanto, un recordatorio de las generaciones pasado de largo. Llegué tarde una tarde de otoño. El aire espeso con el aroma de las hojas caídas y el lejano eco de las campanas de la iglesia. La casa estaba en silencio, casi demasiado tranquilo, como si estuviera esperando a que me paso en el interior. Al principio, todo era normal: polvo de los muebles, chirriante de los suelos, el perfume de la madera vieja. Pero esa noche, lo he oído el primer signo de que algo estaba mal. Como yo estaba acomodado en la cama, oí un débil susurro, apenas audible, a la deriva a través de la oscuridad. Me paralicé, dispuesta a escuchar, pero el susurro se desvaneció, dejando a un extraño silencio en su estela. Me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, los efectos del cansancio y el estrés de estar de vuelta en la casa sola. Pero a la mañana siguiente me encontré con una extraña marca en mi brazo, un moretón, pequeña y redonda, como la de alguien que se había apoderado de mí con una fuerza antinatural. Me sacudió como un accidente, convencí de que me había topado en algo sin darse cuenta. Pero a medida que pasaron los días, las apariciones creció extraño, más aterrador. Me despertaba en medio de la noche con el sonido de las pisadas resonando por los pasillos, a pesar de que yo estaba sola en la casa. Objetos se mueven solos, cambiando de un lugar a otro, como si una mano invisible se reorganizarlos. Los susurros se hicieron más frecuentes, más clara, llenando el aire con una voz que no era ni hombre ni mujer. Una voz que parecía saber todo acerca de mí, mis temores, mis secretos, mis dudas. Y entonces, una noche, como me estaba quedando dormido, oí claramente por primera vez: «Bienvenido de vuelta, Eliza», la voz susurrada, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. «He estado esperando». Me marché en posición vertical, mi corazón late con fuerza, pero la habitación estaba vacía. Me dije a mí misma que era una pesadilla, solo un truco de mi mente, pero en el fondo, yo sabía la verdad. La campana de la bruja había regresado, y ella me estaba mirando, esperando por algo que no podía aún de entender. Traté de ignorarlo, para ir sobre mis días tan normalmente como sea posible, pero la presencia se hizo más fuerte. La casa se siente más vivo, más hostil con cada día que pasa. Sombras se movían por su cuenta, se arrastran a lo largo de las paredes, la torsión en formas que no debería haber estado allí. Puertas se cierran de golpe sin previo aviso. La interceptación de mí en las habitaciones por horas, solo se abren como si nada hubiera ocurrido. Desesperado por respuestas, me empezó a cavar a través de la historia de mi familia, la búsqueda de cualquier cosa que podría explicar la inquietante. He encontrado viejas cartas, diarios, registros que hablo de la original de Bell Witch. Aún tengo un espíritu que había atormentado a mi antepasado John Bell y su familia en la década de 1800. El espíritu conocido como Kate había jurado venganza en la campana de la familia, especialmente a Juan, maldiciendo a él y a sus descendientes con una ira que se había convertido en una leyenda. Como he leído, una terrible realidad empezó a liquidar a través de mí. La bruja de las palabras resonaron en mi mente: voy a atormentar a usted y a su linaje hasta que mi ira está satisfecho. Yo siempre había pensado que era solo una historia, pero estaba claro ahora que el espíritu era real, su ira eterna. De su maldición nunca se levantó. Me decidí a buscar a la única persona que puede entender el historiador local, el señor Holloway, un hombre que ha pasado su vida estudiando la campana de la bruja de la Brosta. Me escucho pacientemente como me relato los sucesos extraños, su expresión grave, sus ojos llenos de una mezcla de compasión y miedo. «Eliza», dijo, su voz baja, «la campana de la bruja del espíritu ha estado latente durante años, pero dijo que volvería si un descendiente de John Bell nunca volvió a vivir en la casa. Ella está vinculada a la tierra, a la línea de sangre, y si las historias son ciertas, ella no se detendrá hasta que su venganza es completa». «¿Qué es lo que quieres de mí?», le pregunté, mi voz temblando. Él sacudió su cabeza, su rostro pálido. «Nadie lo sabe. Algunos dicen que ella quiere conducir hasta la última campana de Adams. Otros creen que ella está buscando una manera de poner fin a su maldición para finalmente descansar.
Pero si ella regrese, no puede haber ninguna manera de escapar de su ira. Esa noche volví a la casa, el temor que pesan fuertemente en mi corazón. Traté de dormir, pero cada vez que cerré los ojos sentí su presencia, un frío, implacable fuerza presionando hacia abajo sobre mí, llenando el aire con una palpable oscuridad. Alrededor de la medianoche, oí un golpe en mi puerta de la habitación. Fue suave al principio, pero luego creció más fuerte, más insistente, hasta que fue un furioso golpeando, sacudir las paredes, me lleno de un terror que nunca había conocido. Me obligué a salir de la cama, mis manos temblaban, y abrió la puerta. Allí, de pie en el pasillo, era una figura débil, casi transparente, de un oscuro contorno de una mujer. Su rostro se torció en la ira, sus ojos oscuros y hueco. No debería haber venido de nuevo. Ella susurró, su voz fría y la perforación. Estoy atado a este lugar, y también lo son ustedes. Me aparto, mi corazón latía más rápido, pero ella sí huyó, su forma de desplazamiento de torsión, llenando el aire con una energía oscura que le hacía difícil respirar. Ella levantó su mano, apuntando hacia mí, y sentí un frío, lacerante dolor en mi pecho, como si su ira fueran llegando a mi alma. Su familia se llevó todo de mí. Ella susurró, su voz llena de una antigua furia. Y ahora tendrá que pagar el precio. Me encontré de nuevo en mi habitación, cerrando la puerta, mi mente racing, mi corazón latiendo con fuerza. Podía sentir su presencia presionando contra la puerta, sus susurros llenando el aire, que me dice de la vida que ella había dicho, el tormento que ella había infligido en el de mis antepasados. Durante horas, me senté en la oscuridad, la habitación cada vez más frío, las sombras profundas, hasta el amanecer, finalmente, rompió, y la casa quedó en silencio. Salí de la campana de Homestead, en la mañana, la maldición demasiado para soportar. Yo no podía quedarse, no podría vivir con el espíritu que amenazaron a mi familia, a un espíritu que nunca estaría satisfecho, su ira infinita. Salí de Adams, jurando no volver jamás, pero todavía puedo sentir su presencia, aún así escuchar sus susurros en mi mente, un recordatorio de que la campana de la maldición de la bruja es, realmente, nunca roto. A donde quiera que vaya, siento su observando, esperando, una sombra que me sigue, su ira tan antigua y profunda como las raíces de mi árbol genealógico. Y como siempre que hay una campana vivo, ella nunca va a descansar. La campana de la bruja ha vuelto, y ella no va a parar hasta que su venganza es completa. La casa de los 1000 ojos. Mi nombre es Jenna Walsh, y siempre he estado fascinado por las casas antiguas y los secretos que guardar. Por eso, cuando me enteré de la casa de los 1000 ojos en San Francisco, no pude resistir la oportunidad de recorrido. Diseñado por el excéntrico arquitecto Edward Langley a finales de 1800, la casa era legendario por sus pasajes ocultos, habitaciones secretas y el laberinto de pasillos. La gente dijo Langley construido con una única obsesión, el control. Quería ver todo lo que ocurría en el interior, para saber cada movimiento, cada susurro, cada oculto pensamiento, pero lo que no se dan cuenta de que la casa en sí estaba viendo demasiado. La casa se sentó en una solitaria colina con vistas a la bahía, su imponente estructura victoriana proyectando largas sombras a medida que me acercaba. La gira del grupo era pequeño, solo yo y un puñado de otros visitantes, todos atraídos por el misterio del Langley infame de Diseno. El guía, un hombre joven con un oscuro, serio ojos, nos dio la bienvenida en la puerta de forja, su voz solemne, como se ha explicado en las reglas. Quedarse con el grupo, no se extravían, y en ningún caso abrir ninguna de las puertas que no han sido desbloqueado por el personal, ha advertido. Esta casa no es como las otras casas. Hay lugares aquí que no debe ser molestado. Él habló con una extraña reverencia, y yo podía sentir un destello de inquietud, pero la curiosidad venció. Entramos en la casa. El crujir la puerta cerrada detrás de nosotros, y me llamó la atención de inmediato por su extrañeza. El aire era espeso, casi opresivo, como si las paredes estaban cerrando, y la tenue luz de fundición misteriosas sombras a través de los estrechos pasillos, espejos forrados de las paredes, colocados en ángulos extraños, reflejando cada uno de los otros sin cesar, de modo que se sentía como si estuviera caminando por un túnel de distorsionada, un sinfín de reflexiones. A medida que se mueve a través de las habitaciones, nuestro guía nos explicó la casa de diseño único. Langley había instalado mirillas y espejos en casi todos los de la pared, oculto pasillos que le permitió observar a sus invitados, sin ser jamás visto. Algunas de ellas incluso había paredes falsas. La creación de espacios estrechos donde podía ver lo invisible, como un fantasma en movimiento a través de la casa. A medida que nos fuimos, el más inquietante que llegó a ser, cada habitación se sentía diferente, mal,
como si fuera consciente de nosotros, observando cada uno de nuestros pasos. No podía evitar la sensación de que estábamos siendo observados, no solo por los otros miembros de la gira, pero por la propia casa. Cada espejo parecía que me siga, cada sombra parecía cambiar solo cuando gire mi cabeza. En una de las habitaciones, pude vislumbrar una figura fuera de la esquina de mi ojo, una fugaz sombra que se desvaneció tan pronto como me veía. Me dije a mí mismo que era solo un truco de los espejos, una reflexión de uno de los otros visitantes, pero no podía evitar la sensación de que había algo más. Continuamos por el laberinto de pasillos, pasando oculto de las puertas y escaleras que conduce a ninguna parte. Cada vez nos desorienta, además, cada habitación sensación más asfixiante que el anterior. Y luego, en una pequeña y poco iluminada sala de estar, la vi un ojo pintado en la pared sobre la chimenea. Nos mira con una intensidad que sentía casi viva. En Langley, cree que la casa era una entidad viviente, el guía dijo, su voz haciendo eco suavemente en el silencio. Ha diseñado a saber, guardar secretos, pero algunos dicen que le atrapó algo dentro de estas paredes, algo que todavía relojes para este día. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, me miro fijamente a los ojos, sentir su mirada me sigue, y me di la vuelta, con ganas de avanzar. Pero a medida que nos siguieron a través de la casa, empecé a notar más los ojos pintados en las paredes, tallado en madera, ocultos en los patrones de papel tapiz. Parecían estar en todas partes, observando, esperando una presencia constante que creció más con cada paso. Finalmente, llegamos a un estrecho pasillo forrado de espejos en ambos lados. El guía nos dijo que este era conocido como el Salón de Reflexiones, un lugar donde Langley se dice que han pasado horas, viendo su propia imagen, buscando algún tipo de respuesta en su interminable reflexión. Mientras caminábamos por el pasillo, sentí un extraño tirón, un impulso de detenerse y mirar en uno de los espejos. Trate de resistir, pero algo me obliga. Me acerco más hasta que me encontré mirando mi propio reflejo. Pero no fue solo mi reflexión, había algo malo. La cara en el espejo se veía como el mío, pero había una sombra en sus ojos, una oscuridad que parecía mirar de nuevo a mí con una extraña, inquietante conciencia. Di un paso atrás. Mi corazón late con fuerza, pero como me di la vuelta, vi mi reflejo todavía me miraba desde la esquina de mi ojo, su mirada fija y fijos, como si se tratase de un extraño mirando desde detrás de mis propios ojos. Continuamos por el pasillo, y eso es cuando me di cuenta de algo. Uno de los miembros de la gira, un hombre mayor con una sombría expresión, había desaparecido. Me miro alrededor, esperando ver a él por detrás, pero él se había ido. Me dio un suave codazo a la guía, el susurro de mi preocupación, pero él sacudió, diciendo que la gente a menudo se perdió en la casa de muchas habitaciones ocultas. El tour se tensaron después de eso, cada uno de nosotros mirando por encima de nuestros hombros, las paredes aparente para cerrar en los ojos observando todos nuestros movimientos. Llegamos a la escalera principal, y el guía nos dijo que nos iba a regresar, pero cuando comenzamos a bajar, las luces parpadeaban, que nos sumerge en la oscuridad. El pánico inundó el grupo, haciéndose eco de nuestros pasos mientras corríamos por las escaleras, la casa, el crujido de los que nos rodean, los ojos en los espejos mirando con una insensible intensidad. Sentí un frío cepillo de mano contra mi hombro, pero cuando llegué, no había nadie allá y solo mi propia reflexión, mirando hacia mí con una oscura y retorcida sonrisa que sabía que no era la mía propia. Finalmente, las luces parpadeaban y de nuevo, y nos encontramos en la parte inferior de las escaleras. Pero algo estaba mal. El pasillo era diferente, más estrecho, más cerca de las paredes, los ojos en los cuadros y los espejos más intensa, su mirada casi depredadora. Estábamos perdidos, atrapados en la casa del laberinto de pasajes ocultos. Cada vez que nos conduce más profundo, cada paso nos lleva más lejos de la salida. Y entonces, al doblar una esquina, vi a él, el hombre que había desaparecido, de pie al final del pasillo, su rostro pálido, sus ojos vacíos. No seguirlo, la guía de susurro, su voz llena de temor. Él es parte de la casa ahora. Le dio la vuelta y huyó. Las paredes parecían cerrarse en torno a nosotros, los ojos mirando, esperando que la propia casa de Torsion, y el cambio como si estuviera vivo, nos mantiene atrapados en su interminable laberinto. Finalmente, después de lo que sentía horas, se adentró en el hall de entrada, la puerta abriéndose de par en par delante de nosotros, una fría ráfaga de aire e inundaciones en. Hemos atornillado fuera, jadeando en busca de aliento, el peso de la casa de la mirada de elevación, como entramos en el aire libre. Pero al mirar atrás, vi algo que me heló hasta los huesos, una figura de pie en una de las ventanas, nos mira con ojos hundidos, su cara se torció en un lugar oscuro,
sonrisa de complicidad. Era el hombre que había desaparecido, ahora solo otro fantasma atrapado dentro de la casa. Las paredes, otro par de ojos anadido al ángulo y retorcido de Diseno. Me fui de San Francisco, que por la noche, jurando no volver nunca a la casa de los 1000 ojos. Pero a veces, cuando cojo mi reflejo en la oscura ventana o vista en un espejo, veo a ellos esos ojos, observando, esperando, un recordatorio de que una vez que haya sido visto por la casa, que nunca te deja ir. Langley edificó su casa para verlo todo, para saber todos los secretos. Y ahora, incluso desde la distancia, puedo sentir su mirada sobre mí. Me sigue, 1000 ojos mirando desde las sombras, esperando el momento en que yo podría mirar hacia atrás. El Wendigo del hambre. Mi nombre es Travis Warren, y yo siempre he querido hacer senderismo. Crecer cerca de Parque Nacional Los Glaciares, en Montana, pasé incontables fines de semana explorando sus senderos robusto y gran desierto. El parque es hermoso, pero implacable, sus montanas y bosques de la celebración de un sentido de misterio que me mantuvo volver. Pero el otoño pasado, sucedió algo que cambió todo. Todavía no puedo olvidar, no puedo deshacerme del terror que me persigue hasta el día de hoy. Encontré algo en el parque, algo antiguo, hambriento y lleno de una oscuridad que no puedo explicar. Los lugareños lo llaman el Wendigo. Fue a finales de octubre, y un par de amigos y yo habíamos planeado un fin de semana de excursión, un último viaje antes de que la nieve del invierno en conjunto. Había 4 de nosotros, mi novia Sara, y nuestros amigos Mason y Lily. Habíamos embalado equipo suficiente para 3 días de viaje a través de algunas de las zonas más remotas del parque, deseosos de obtener fuera del camino trillado. El primer día fue perfecto. El aire era fresco, el cielo claro, y el paisaje impresionante. Caminamos por un sendero estrecho que la herida a través de los densos bosques de pinos, el dorado de las hojas crujiendo bajo nuestras botas. Al caer la noche, hemos establecido un campamento cerca de un plequeno claro. Los árboles se elevan sobre nosotros, sus ramas con la proyección de sombras que bailaban en la luz del fuego. Comimos, reímos y compartimos historias de la calidez del fuego de corte a través del frío aire de la montana. Pero a medida que avanzaba la noche, un extraño silencio se apoderó de la selva. Los habituales sonidos de los grillos, el murmullo de las hojas, distante de los animales de llamadas había desaparecido, dejando solo el crepitar del fuego y de nuestra propia incómodo respiraciones. ¿Nadie siente como que estamos siendo observados?, Mason le preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara se estremeció, tirando de su chaqueta más. Es solo el silencio, dijo ella, tratando de ignorarlo. Estamos en el medio de la nada. Por supuesto, se siente raro. Pero no podía evitar la sensación de que ese extraño hormigueo en la parte de atrás de mi cuello, como los ojos estaban sobre nosotros desde algún lugar profundo en los árboles. Traté de convencerme de que era solo nervios, el habitual nerviosismo que vienen con ser aislado en el desierto. Pero esa noche tenía sueños oscuros, sueños perturbadores de una criatura que acecha en las sombras, sus ojos huecos, observando, esperando, su cuerpo retorcido y demacrada, su boca llena de afilados, de color amarillento de los dientes. Me desperté con un sudor frío, la imagen de la criatura todavía vivo en mi mente. Era el alba, el cielo empezando a aclarar, y miré alrededor, vi que los otros estaban ya despiertos, sus rostros pálidos, sus expresiones incómodo. He oído algo de anoche, Lily dijo, su voz apenas un susurro. Sonaba como alguien que se hace llamar mi nombre. Mason asintió con la cabeza, su rostro tenso. Lo he oído demasiado. Pensé que era el viento, pero sonaba tan cerca, como si estuviera justo fuera de la tienda. Tratamos de ignorarlo como nuestra imaginación desbordada, los miedos naturales que surgen en el desierto. Pero a medida que nos llena y continuo a lo largo del camino, el sentimiento de incomodidad que solo creció. El bosque parecía más oscuro, los árboles más altos, sus ramas extendidas como el trenzado de los dedos. Y cada hora y entonces, pensé que agarro una vislumbre de algo que se mueve entre los árboles, una sombra que parpadeaba en la esquina de mi ojo antes de desaparecer en el sotobosque. Alrededor del mediodía, llegamos a un estrecho barranco, el camino sinuoso a lo largo del borde de una fuerte caída. El aire era más frío que aquí, en el silencio más profundo, y como hemos hecho nuestro camino a lo largo de la ruta, sentí esa sensación de pinchazos de nuevo, la sensación de que algo nos estaba observando, después de nosotros, su mirada hambrienta e insensible. Entonces, de la nada, hemos escuchado baja, gutural gruñido que parecía el eco a través de los árboles, llenando el aire con una sensación de temor. Nos congelamos, nuestros alientos de la captura, y entonces lo vio una figura de pie en el borde del barranco, parcialmente oculto por las sombras. Era alto, increíblemente delgado, su cuerpo retorcido y demacrado, su piel tensa sobresalen los huesos.
Sus ojos eran huecos, pozos oscuros que parecían consumir la luz, y su boca estaba llena de dientes que eran demasiado largo, demasiado fuerte. La criatura nos miraba, sus ojos fijos, y sentí un escalofrío que se filtran en mis huesos, un terror tan profundo que me dejó paralizado. Es el Wendigo, Lily susurró, su voz apenas audible. Mi abuelo solía contar historias acerca de él, acerca de una criatura que tiene hambre de carne humana. La criatura dio un paso hacia nosotros, sus movimientos lentos, de forma deliberada, como si estuviera saboreando el miedo que emanaba de nosotros. Nos apartó, nuestras respiraciones que vienen los profundos jadeos, pero el Wendigo seguido, sus ojos se posaron en nosotros, su hambre palpable, casi palpable en el aire. Le dio la vuelta y huyó, nuestros pasos haciendo eco a través del bosque, la criatura bramido de crecimiento más fuerte, más cerca, llenando el silencio con un sonido que era monstruoso y horrible humanos. Yo podía oír detrás de nosotros, sus pasos rápidos y la luz, las hojas secas crujiendo bajo su peso como lo persiguió con nosotros a través de los árboles. No paramos de correr hasta que llegamos a otro claro, nuestras respiraciones irregulares, nuestros cuerpos temblando de cansancio y miedo. Pero la criatura se había ido, desaparecido en las sombras, dejando solo el inquietante silencio y la memoria de sus ojos huecos que nos mira. Esa noche hicimos campamento en un apretado círculo, nuestras espaldas el uno al otro, nuestros ojos escaneando la oscuridad, cada susurro, cada sombra, y nos llena con un renovado sentido de terror. Ninguno de nosotros durmió. El bosque se sentía vivo, opresivo, como si se tratase de ocultar la criatura, esperando el momento en que hemos de bajar la guardia. Y entonces, justo antes de amanecer, se oyó de nuevo la baja, gutural gruñido, seguido por el sonido de los pasos, lento y constante, acercando, de vueltas de Estados Unidos. Las sombras parecían tramo, el oscurecimiento, la figura del Wendigo emergentes de los árboles. Sus ojos se posaron en nosotros, su boca torcida en una repugnante sonrisa. No hemos de esperar. Nos tomamos nuestro equipo, dando tumbos a través de la selva, desesperado por poner tanta distancia entre nosotros y la criatura como sea posible. El Wendigo seguido, sus movimientos silenciosa y rápida, una sombra que parpadeaba en y fuera de la vista, siempre un par de pasos detrás de nosotros, su hambre infinita, su mirada implacable. Finalmente, después de lo que sentí horas, llegamos al borde de un bosque, a la vista de la entrada al sendero, y nos llena con un alivio tan intenso que casi me hizo llorar. Nos topamos de los árboles, jadeando en busca de aliento, nuestros cuerpos agotados, nuestra mente adormecida por el miedo. Pero cuando miramos hacia atrás, nos vimos por última vez, de pie en el borde del bosque, sus ojos huecos que nos mira, su sonrisa torcida con la promesa de que iba a estar siempre ahí, acechando en las sombras, esperando el siguiente grupo de excursionistas a vagar demasiado profundo, alejarse demasiado de seguridad. Dejamos el Parque Nacional Los Glaciares en la mañana, jurando no volver jamás. La memoria del Wendigo aún me persigue, una oscura sombra que me sigue, un recordatorio de que algunas leyendas son más que historias. El Wendigo es real, su hambre infinita, y si alguna vez te encuentras en los profundos bosques de Glaciar, tenga cuidado. Porque si usted ve, si usted siente que sus ojos en usted, ya puede ser demasiado tarde. El Wendigo no se olvida, y que siempre estará esperando con hambre paciente y listo para comer. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado, Mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas.
Hemos encontrado la mía la cámara cerca de la orilla del agua, su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mia estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mia, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido. Mi mente me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mia se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mia no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano.
Y cada vez que cierro los ojos, veo su rostro. Sus ojos reunión de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que llevan el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia que perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor, los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Cara surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío,
las sombras pulsando en torno a mí. Y entonces vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «El piano elige a su jugador y nunca se deja ir». La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcía y retorcía, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire, las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño, estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio, las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente, sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí.
Yo no estaba sola. Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto, dijo, sus cejas fruncidas. Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad. El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación, decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse, a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces hablo. Let me in. La voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me lleno de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento. Los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida. La configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle. Pero las pesadillas que le iba peor, la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación. Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños, más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El doctor Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se quede en tu cabeza que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Hill, Kentucky. Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio. Ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj. La primera vez que escuché sobre el cementerio como un nino, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo,
La niebla ya ha subido. Se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva. Sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces, yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como es barrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes y en ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación, sus expresiones de torsión con el miedo. «La barrera», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Es romper». El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. «Irse», dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «Antes de que sea demasiado tarde». No tenía la necesidad de ser contada dos veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente. El abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo
una sombra en el borde de la ciudad. Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas o heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia. Sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas y el jeroglífico inscritos sarcófagos, de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anéjotropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso, con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro, pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, hielando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún, las sombras inmóviles. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el producto de muchas historias de terror y dormir muy poco, pero como las noches que pasaban, las apariciones se volvieron más frecuentes y más siniestro. Una noche, regresé a la sala de exposiciones de encontrar la caja de cristal abierta, la de la momia envolturas esparcidos por el suelo. El ataúd de oro estaba vacío, su tapa apoyado contra la pared. Mi primer pensamiento fue vandalismo, un atraco, pero la seguridad material de archivo no mostró nada. Nadie había entrado en la sala, y sin embargo, el caso fue innegablemente perturbado. Los murmullos volvieron esa noche, más fuerte, más insistente. Llevaban un extraño ritmo, una cadencia que se sentía casi como un canto. Yo no podía entender las palabras, pero su tono estaba lleno de rabia, con dolor, con algo antiguo y desconocido. Y entonces, yo lo vi. Una figura se situó en el extremo más alejado de la sala, envuelta en sombras. Era alto y delgado, sus movimientos lentos y deliberados, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Levanté mi linterna, el rayo iluminando su forma. Era la momia, pero no como lo había sido. Las envolturas se aferró a su cuerpo como una segunda piel, sus características y retorcidas, sus ojos huecos que se quema con una luz que envía escalofríos por mi columna vertebral. Irse, se dijo, su voz baja, gutural susurro que hizo eco en el silencio. Tú no perteneces aquí. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies estaban arraigados al lugar, mi cuerpo congelado por un miedo tan profundo que sentía como el mismo aire era presionando hacia abajo. La figura dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, antinatural, su presencia que llena la sala con una frialdad que se filtraba en mis huesos. Se han molestado en mi reposo,
se dijo, su voz más fuerte ahora, llenos de ira. Tendrá que pagar el precio. Las luces parpadeaban, las sombras girando y retorciéndose, los susurros de crecimiento más fuerte, más caótico, llenando el aire con un sonido que era casi insoportable. Me di la vuelta y corrió. El sonido de mis pasos resuenan en el silencio, el murmullo de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el sentido de ser visto implacable. No me detuve hasta que llegue a la oficina de seguridad. Cierren la puerta de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mis manos temblorosas. Le dije a mi supervisor lo que había sucedido, pero lo desestimo como una broma, un truco de la mente. A la mañana siguiente, la sala de exposiciones fue cerrada al público. El director del museo dijo que era para mantenimiento, pero los susurros entre el personal de la contó una historia diferente. Varios de los trabajadores se había informado de que los extraños sucesos, voces en las sombras, los objetos que se mueven por su propia cuenta, una abrumadora sensación de pavor. Renuncié a mi trabajo en el museo de la semana, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de su ardor en los ojos, su voz hueca. La momia fue devuelto a su patria poco después, su presencia demasiado perturbador para el personal de Oso. Pero los rumores persisten. A veces, en la quietud de la noche, escucho suave, distante, haciendo eco en las esquinas de mi mente. Hablan de la ira, de tristeza, de una maldición que nunca descansan, una sombra que nunca se desvanecen. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar. El fantasma pilotos de desecho. Tombstone, Arizona, siempre había estado sumida en la leyenda. Sus calles polvorientas, resistidos salones, y los viejos cementerios relatos de los tiroteos, fiebres del oro, forajidos y cuyos nombres se convirtió en el folclore. Pero había un cuento que los lugareños todavía se hablaba en susurros, la que advirtió a los recién llegados como yo nunca ignorar, el fantasma de los pilotos. Me mudé a la Lápida para una vida más tranquila, el comercio, el ruido de las calles de la ciudad por el desierto y la rica historia de la ciudad. Yo había oído las historias, por supuesto, de cómo en ciertas noches, fantasmal vaqueros de caballo por las calles, buscando venganza por los agravios del pasado. No me lo creía, la tiza a la ciudad del amor, de drama y de su inclinación para atraer a los turistas. Qué cambio de la noche me oyó los cascos. Era una fría tarde de otoño, el cielo manchado de fuego de los rojos y naranjas como el sol se sumerge por debajo del horizonte. Yo estaba cerrando la pequeña tienda Me las arregle, las calles inusualmente tranquilo para un viernes. Los lugareños habían mencionado algo acerca de ser una mala suerte de la noche, pero yo la había despedido. La superstición no me asustan. El primer sonido era débil de un lejano, rítmica que cae, como un tambor llevadas por el viento. Al principio, pensé que era una tormenta que se avecina, el desierto, el viento azotar la arena, pero como salí me di cuenta de que era pezunas, galopando más cerca, su ritmo constante, implacable. Las calles estaban vacías, la luz de las farolas proyectando largas sombras que se extendía a través de la polvorienta carretera. El sonido creció más fuerte, llenando el aire, haciendo que mi pecho apriete con una sensación de inquietud que no podía explicar. Y entonces vi en ellos. Emergieron de la oscuridad una línea de jinetes a caballo, su figura recortada contra la tenue luz de la luna. Había 5 de ellos, sus sombreros de ala ancha en la parte baja de sus caras, sus largas túnicas trapeadas como montaban. Sus caballos eran enormes, sus ojos brillando débilmente, su aliento visible en el aire frío de la noche. Me paralicé, mi mano agarrando el marco de la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. Los pilotos se movían lentamente, sus caballos de cascos levantando polvo que parecía colgar de forma antinatural en el aire. No era algo malo, algo que no podía poner en palabras. Su presencia llenaba la calle con una pesadez, un frío que se filtraba en mis huesos. Como la pasaron, me agarro una vislumbre de sus caras o de lo que debería haber sido caras. Sus características fueron esquelético, su hueco ojos brillando con una luz antinatural, sus sonrisas torcidas, sus formas de parpadeo como sombras, atrapado entre 2 mundos. Uno de ellos se volvió hacia mí, su mirada de bloqueo en la mina. Sus ojos se quemaron no con ira, sino con tristeza,
como si estuviera cargando el peso de los siglos. Él inclinó su sombrero, un gesto que envió escalofríos por mi columna vertebral, y luego montó en su caballo rehinchando nubes de niebla. Los pilotos continuaron por la calle, sus formas de crecimiento más débil, su presencia todavía pesados en el aire. Cuando llegaron a las afueras de la ciudad se detuvieron. Uno a uno se giró, sus ojos huecos de escaneo por las calles vacías. Y luego se montó en la oscuridad, sus cifras de disolución en las sombras, sus cascos se pierden en el silencio. Me quedé allí porque se sentía como horas, mi aliento visible, mis manos temblorosas. Cuando finalmente me mudé, las calles estaban todavía vacío, el aire pesado con un silencio que presionaba contra mis oídos. Cerré la tienda y se apresuró a casa, la memoria de sus brillantes ojos, su esqueleto sonri, grabada en mi mente. En los próximos días, traté de hacer sentido de lo que había visto. Pedí a los lugareños, sus caras pálidas como he descrito los pilotos. Me dijeron lo que yo ya sabía, que ellos eran los fantasmas de los pilotos, los espíritus de forajidos que se había reunido violentos extremos, sus almas malditas de paseo por las calles de Tombstone, la búsqueda de justicia o de la redención. «¿Pero por qué me miran?», le pregunté, mi voz temblando. Un hombre viejo, su cara forrado con la edad, sacudió la cabeza. Tal vez la advertencia. O tal vez han elegido. ¿Me eligieron para qué? Para recordar, dijo él, su voz pesada con firmeza. Yo todavía vivo en Tombstone, pero no quiero caminar por las calles en la noche. El sonido de los cascos me persigue, haciendo eco en mis sueños, un rítmico recordatorio de los pilotos que vagan por la oscuridad. A veces, tarde en la noche, creo que oigo de nuevo, débil al principio, luego más fuerte, más cerca, llenando el aire con un peso que no puede escapar. Y me pregunto si un día volverán por mí, sus ojos huecos viendo, su esqueleto sonríe esperando, su maldito viaje interminable. El maldito de la pintura. Se ha colgado en el centro de la galería, una sencilla pieza a primera vista. El marco era dorada, sus bordes astillados y empanada, el tipo de desgaste que deja entrever algo antiguo, algo con una historia. La pintura en sí misma era un retrato, un aceite de representación de un hombre de principios del siglo XX en traje. Él se sentó en una silla de respaldo, su cara de popa, su mirada penetrante, como si no la vieron no solo al espectador, pero a través de ellos. Yo la vi por primera vez durante la galería de la inauguración de una nueva colección, Ecos del pasado. El comisario había sido vago acerca de la pintura de sus orígenes, diciendo solamente que había sido adquirido de una finca privada en Europa. A pesar de que la habitación está llena de arte moderno, de entusiastas bebiendo champán, la pintura parece a comando de toda la atención. La gente se reunió alrededor de él, sus murmullos bajos, sus rostros inquietos. Me llamó la atención también algo acerca de esos ojos que parecía vivo, consciente, que se llenan con una intensidad que hizo que mi pecho apriete. Mientras yo estaba allí, una sensación extraña se apoderó de mí, una sensación de pesadez en el aire, una débil presión detrás de mis ojos. Parpadeé y miré lejos, cepillarlo como la fatiga. La galería de cierre temprano esa noche. Como uno de los asistentes de curadores, era mi trabajo para asegurarse de que todo estaba cerrado y seguro. La pintura fue la última pieza que he comprobado. De pie en la piscina de la tenue luz del techo, las sombras de su marco de estiramiento de forma antinatural en el piso. Sentí los ojos en mí de nuevo, incluso cuando me di la vuelta. Esa noche, la primera sueño llegó. Yo estaba en una habitación que se sentía tanto desconocido y sofocante. Las paredes estaban cubiertas con las viejas estanterías, el aire espeso con el olor de la cera y el polvo. En el centro de la habitación era el presidente de la misma alta silla con el respaldo de la pintura. Estaba vacía, pero sentí una presencia, una sensación abrumadora de que no estaba sola. Una voz susurró mi nombre, suave y hueco, provenientes de todos los que me rodean. Se acercan más. Me desperté empapado en sudor, mi corazón latía más rápido, el eco de la voz todavía persistente en mis oídos. Al día siguiente, volví a la galería, tratando de sacudirse el malestar. Mientras me acercaba a la pintura, me di cuenta de algo extraño. La expresión del hombre cambió. Era sutil, su boca parecía curva ligeramente, sus ojos más agudo, casi acusador. «Estoy imaginando esto», murmuré, mi voz apenas audible. «Se ve diferente». «No»,
Un colega dijo, con su tono inquieto. Ella estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados bien. Pensé que era solo yo. El resto del día pasó como en una neblina. Yo no podía dejar de pensar en la pintura, sus ojos, su presencia. Por el momento la galería cerrada. Yo estaba desesperada por salir. El aire dentro de la sensación más pesado, más oscuro, como si la pintura de la influencia de la difusión. Esa noche el sueño se volvió más vivo, más aterrador. Esta vez el presidente no estaba vacía. El hombre de la pintura se sentó en ella, sus ojos se posaron en los míos, su expresión fría, calculadora. No hablaba, pero escuché su voz en mi mente, un bajo, resonante sonido que llena la habitación. Usted tomó algo que no es tuyo. Trate de apartar la mirada, para salir de la habitación, pero mi cuerpo no se mueva. Su presencia era sofocante, el aire alrededor de él, brillante como las olas de calor, distorsionando su figura. Va a volver. Cuando me desperté, me encontré de pie en la sala de mi casa, de mis pies descalzos, la congelación contra el piso de madera. El reloj marcaba las 3:33 AM. Mi corazón latía como me encontré de nuevo en la cama, mi mente de carreras, la memoria de su voz haciendo eco en mis oídos. Los próximos días eran peores. Los visitantes a la galería comenzó a informar sentimientos extraños, dolores de cabeza, mareo, una sensación de estar siendo vigilado. Algunos incluso afirmaban que la pintura es la expresión había cambiado, sus ojos tras ellos mientras se movían. Una mujer se desmayó delante de él, su cuerpo estrujar al suelo como si algo había vaciado de su fuerza. Y entonces se produjo el incidente con Marcus, la galería de la guardia de noche. Fue encontrado inconsciente enfrente de la pintura, con su linterna todavía apretada en su mano, su rostro pálido y empapado en sudor. Cuando se despertó, su voz era ronca, sus ojos salvajes con miedo. Me habló, el susurro. Se dijo que yo no debería estar aquí. La galería cerrada de forma indefinida después de eso, la pintura de la cubierta y encerrado en una sala de almacenamiento. Pero no fue suficiente. Los sueños continuo, más vivo, más intenso. Cada noche, el hombre de la pintura se hizo más estrecha, su voz más fuerte, su presencia más opresivo. Va a volver, dijo él, sus ojos huecos de ardor en la mía, o que se unan a mí. Yo no aguantaba más. Tarde en la noche, volví a la galería. Las claves temblor en mi mano como yo desbloqueado las puertas. El almacenamiento de la habitación estaba fría, el aire pesado con una quietud que hizo que mi piel de gallina. La pintura estaba allí, su forma de apoyarse contra la pared, esperando. Cuando me quité la tela, sus ojos se posaron en los míos, su expresión más siniestro que nunca. Sentí el peso de su presencia, la presión de la construcción detrás de mis ojos, el tenue sonido de susurros llenando la habitación. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue no en palabras, sino en una visión, un flash de la finca que había pasado, el presidente, la habitación, el aire pesado de espesor con desesperación. Entendí entonces. La pintura que quería ir de nuevo. Fue atado a ese lugar, al hombre que había creado, su alma atrapada dentro de sus capas de pintura y el lienzo. No recuerdo cómo llegué hasta allí, cómo puedo encontrar el desmoronamiento de bienes raíces en el medio de la nada, pero volví a la pintura a su legítimo lugar, colgado encima de la silla vacía donde siempre había pertenecido. Los sueños se detuvo después de que la galería nunca reabierto sus puertas cerradas, sus salas abandonadas, pero a veces, tarde en la noche, puedo sentir sus ojos en mí de nuevo, más débil, pero innegable, un recordatorio de la maldición. Casi no podía escapar. Y sé que en algún lugar, en que se olvida de la habitación, el hombre todavía espera, sus ojos huecos viendo, su pintado prisión con los ecos de su tormento, esperando a que alguien lo perturbara. La Biblioteca de las Almas Perdidas. La Biblioteca Pública de Boston era un lugar que yo siempre había encontrado consuelo en sus grandes pasillos llenos del olor de la edad del papel y la madera pulida, el débil murmullo de las páginas de inflexión y plumas de rascarse. Pero había una sección, nunca se atrevió a un viejo ala conocido como el Ateneo Anexo. Se dijo a casas raros, antiguos textos y manuscritos demasiado frágil para la circulación general. Los rumores apuntaban a que incluso el personal de la biblioteca evitara emitir anexo después de la oscuridad.
Como estudiante de posgrado en literatura, no pude resistir la tentación del anexo. Mi tesis sobre olvidado obras de la época gótica exigió fuentes que no pude encontrar en ningún otro lugar. Cuando mi asesor me consigue después de horas de acceso, yo estaba muy emocionado, hasta que me di cuenta de lo que venía con él. El anexo fue más frío que el resto de la biblioteca. Sus muros de piedra forrado con altísimas estanterías que parecía que se extienden sin fin en las sombras. El aire olía diferente aquí, húmedo y pesado, la realización de un trasfondo de algo metálico. Mis pasos resonaban de forma antinatural, cada paso parece persistir mucho más tiempo de lo que debería. El bibliotecario que me deja me entregó una llave y dijo, casi de pasada, estar fuera antes de la medianoche. Las luces no siempre permanecen en su lugar. Me reí nerviosamente pensando que ella estaba bromeando. Ella no estaba. Las primeras noches paso sin ningún incidente. Me gustaría pasar horas estudiando sobre el desmoronamiento de los tomos, amarillentas páginas iluminado por la tenue luz de mi lámpara de escritorio. El silencio era opresivo, solo roto por el ocasional gemido del antiguo edificio de la sedimentación. Pero en la cuarta noche me di cuenta de algo extraño. Uno de los libros, una gruesa de cuero enlazado volumen sin título, aparecido en el escritorio cuando regrese del vano. Yo no había saco de las estanterías y el bibliotecario había dejado horas atrás. Su cubierta estaba agrietada y usados, sus bordes se oscureció como si se hubiera quemado. Cuando lo abrí, las páginas estaban en blanco. Me da la vuelta a través de, esperando que el texto aparezca bajo la luz, pero el libro quedó vacía. Decepcionado, me puse a un lado y regresé a mi trabajo. Pero la próxima vez que le miraba, las páginas ya no estaban en blanco. Una sola frase que se le había aparecido, escrito en un hipnótico script que parecía brillar débilmente en la tenue luz de la lámpara. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Me quedé mirando a las palabras, mi aliento en la captura de mi garganta. La tinta parecía mojado, como si recién escrito, pero nadie más estaba en la habitación. En contra de mi mejor juicio, me susurro. ¿Sabes qué? La temperatura en la habitación cayó bruscamente, la luz que parpadea como si el poder estaba fallando. Las páginas del libro se volvió en su propio, el sonido como el crujir de las hojas secas en el viento. Cuando se detuvo, una imagen llena de la página abierta, una escena de la reconocí al instante. Era mi antigua biblioteca del colegio, el lugar donde me había pasado incontables horas a ocultar en el mundo. La imagen cambió, me muestra a los 16 años, sentado en un escritorio con mis auriculares, ajeno al mundo que me rodea. Y entonces algo cambió. Una figura apareció en el fondo, pálida y borrosa, su hueco ojos fijos en mí. No me acordaba de esta figura de mi pasado, pero fue allí, en el libro, me miraba. Cerré el libro, se cierran, mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helado. La habitación parecía más oscuro ahora, las sombras más profundas, el silencio más pesado. Traté de convencerme de que era un truco de mi imaginación, un efecto secundario de demasiadas horas de la noche y mucho café. Pero el libro no se ha hecho conmigo. Durante el próximo par de noches, él me sigue siempre que aparezca en el escritorio cuando llegue, su portada en blanco, de sus páginas vacías hasta que me toco. Cada vez me mostró algo de mi pasado, por momentos se me había olvidado, momentos que no podía explicar. La pálida figura siempre estuvo ahí, más cerca cada vez, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso asfixiante. Una noche, el libro no me muestra el pasado, me mostró el futuro. La página reveló una escena que no se reconoce en oscurecimiento de la biblioteca, estantes de su altísimos, sus sombras parpadeantes. En el centro de la habitación era una figura, se desplomó sobre la mesa, su rostro oscurecido, sus manos agarrando el libro. Como me quedé en la imagen, la figura de la cabeza giró lentamente, sus ojos huecos reunión de la mina. Me tiro el libro a través de la habitación, de sus páginas revoloteando como aterrizo con un ruido sordo. Las luces parpadeaban y salvajemente, las sombras en las paredes de torsión, que se retorcía, tomando formas que parecía casi humano. El aire estaba lleno de susurros, débil pero inconfundible, sus palabras indescifrables, pero llena de urgencia. Agarré mis cosas y corrí. Los susurros de crecimiento más fuerte, más insistente, las sombras de en pos de mí, sus formas de estiramiento hacia mí como con garras en las manos. La puerta del anexo se cerró de golpe detrás de mí. El sonido de eco a través de la biblioteca vacía, los susurros silenciados. Nunca volví. El anexo fue sellada una semana más tarde,
el bibliotecario diciendo que era para las renovaciones. Pero yo sé la verdad. El libro sigue ahí, esperando sus páginas llenas de secretos que nadie debe saber, sus sombras, vivo, con los ecos de aquellos que se atrevieron a abrir. A veces, tarde en la noche, oigo los susurros de nuevo, débil pero inconfundible, llevado por el viento o persistentes en el silencio de mi apartamento. Ellos llaman a mí, pidiéndome volver a abrir el libro, para aprender lo que yo estaba demasiado asustada para ver. Pero no lo haré. Algunos de los conocimientos no está pensado para ser encontrado, y algunos libros deben permanecer cerradas. El fantasma de la enfermera. Hospital de la Misericordia se había puesto de pie en el corazón de Kansas durante más de un siglo, su fachada de ladrillo resistido, pero robusta, sus salas llenas con el murmullo de la vida y la tranquilidad de Prenquil. Como una nueva enfermera en el turno de noche, yo estaba con ganas de probar a mí mismo, no molestada por los cuentos de mis colegas susurros sobre el hospital más oscuro de la historia. Las historias eran siempre sobre lo mismo, el fantasma de la enfermera. Se dijo que ella apareció en la oscuridad de la noche, su figura fugaz, su rostro escondido detrás de un anticuado cap. Algunos dijeron que ella era una enfermera que había trabajado allá hace décadas, su vida se truncó en un accidente. Otros juró que ella era un malévolo espíritu, su presencia un presagio de muerte. Me rechazo los cuentos como leyenda urbana, el tipo de cosa que la gente dijo para hacer sus turnos menos aburrido. Pero no podía evitar la sensación de que la misericordia acabó más de su cuota de sombras. Comenzó con pequeñas cosas, un punto frío en el pasillo fuera de la UCI, el tenue sonido de las pisadas resonando cuando el piso estaba vacío. Y en el gráfico, he encontrado durante mi primera semana un archivo de un paciente, cuidadosamente colocado sobre el escritorio de la estación de la enfermera. El nombre en la ficha era desconocido, Daniel Tay, carpintero. La fecha de admisión fue esa misma noche, pero no había ningún registro de él en el sistema. Confundido, le pregunté a la enfermera a cargo acerca de él. No tenemos un carpintero, ella dijo, apenas de refilón en el archivo. Es probablemente un error. Me presento a la basura, pero algo acerca de la condición pristina de la tabla quedó conmigo. Las páginas estaban demasiado nítida, la escritura a mano demasiado precisa, como si hubiera sido escrito en los momentos antes de que lo he encontrado. Cuando llegué de nuevo al final de mi turno, el gráfico se había ido. Los susurros comenzaron un par de noches más tarde. Yo estaba haciendo mis rondas en la UCI, las luces se apagan, los pasillos en silencio, excepto por el ocasional pitido de un monitor. Como me pasa a la habitación 208, lo he oído una débil murmullo, como alguien que habla justo fuera del alcance del oído. La habitación estaba vacía, su cama bien hecha, sus máquinas de apagado. «¿Hola?» ¿me llama mi voz temblando? El susurro se detuvo. El aire se sentía pesado, frío, presionando contra mi pecho. Entré en la casa, mi linterna de corte a través de las sombras. No había nada, nadie, solo el tenue olor antiséptico y algo metálico como la sangre. Retrocedí rápidamente, mi corazón late con fuerza y casi corrió hacia otra enfermera. Ella era mayor, su uniforme anticuado, su gorro encaramado a la perfección en la cima de su perfectamente con el estilo del cabello. Empecé a pedir disculpas, pero las palabras atrapadas en mi garganta. Su rostro estaba equivocado. No era deforme o grotesco, pero que carecía de algo. Los ojos eran oscuros, hueco, la boca un leve curva que sugiere una sonrisa, pero se sentía completamente equivocados. Antes de que pudiera decir nada, ella se paró delante de mí y desapareció en las sombras del pasillo. Yo no pude dormir que manana. El recuerdo de su cara me perseguía. Cuando le dije a un compañero de trabajo acerca de ella, ella se puso pálido. Su voz descendió a un susurro. La vio. El fantasma de la enfermera. Durante las próximas semanas, sus apariciones se hicieron más frecuentes. Los pacientes comenzaron a mencionar a ella, que describe un tipo de mujer que se sentó al lado de sus camas, consolarlos en sus momentos finales. Pero estos pacientes siempre murió poco después, sin fallar. Ella es ayudarlos a moverse en, una enfermera le dijo, con su tono reverente. Es casi hermoso. Pero yo no creo que fue hermoso. Había algo profundamente equivocado acerca de su presencia, algo que hizo que mi dolor de pecho y mi respiración captura cada vez me sentía cerca.
Empecé a temer el turno de noche, los momentos cuando los pasillos estaban en silencio y de las sombras parecía tramo más largo, más oscuro. Luego vino la noche con el señor Larkin. Él estaba en la habitación 214, una bronca, pero de buen corazón hombre de recuperarse de la cirugía. Me había encarinado con él. Su sentido del humor es un punto brillante en la sombría atmósfera. Esa noche, como he comprobado sus órganos, se refirió a la enfermera. Ella se sentó conmigo anoche, dijo, su voz ronca. Ella me dijo que no tenga miedo. Mi sangre corría frío. ¿Qué hizo ella, parece? ¿Me pidió? Sus cejas fruncidas. No lo sé. No podía ver su rostro demasiado bien, pero su voz era amable. Ella dijo que no duele. El señor Larkin me dijo con cuidado. Nadie estaba en su habitación la noche anterior. Él me dio una débil sonrisa. Supongo que estaba sonando entonces. Pero yo sabía que no. Y cuando me volvió a su habitación una hora más tarde, él se había ido. Su corazón se había detenido, sin previo aviso y sin razón. Los médicos lo llamaron en un extraño incidente. Me llama algo más. La noche siguiente, la vi de nuevo. Ella estaba en el pasillo fuera de la habitación 214, ella de espaldas a mí, su figura envuelta en sombras. Llamé a ella, mi voz temblando, pero no de vuelta. En su lugar camino lentamente por el pasillo, sus pasos haciendo eco, y desapareció la vuelta de la esquina. He seguido, mi corazón late con fuerza, el aire cada vez más frío con cada paso. Cuando doble la esquina, ella se había ido, pero en su lugar estaba un gráfico, descansando cuidadosamente en el suelo. Sarah P. Ellis, la ficha de lectura. La fecha de admisión fue esa noche. He comprobado la lista. No había Sarah P. Ellis mencionados. Dejé la carta en donde estaba. Mis manos tiemblan, mi aliento visible en el aire helada. Nunca he corrido más rápido en mi vida. La sala se extiende interminablemente. Las sombras de insistir, los susurros tras de mí. Renuncia a la mañana siguiente. No sé lo que el fantasma de la enfermera es, si ella es un espíritu benevolente, una advertencia o algo mucho más oscuro. Pero yo sé que ella sigue allí, deambulando por los pasillos del Hospital de la Misericordia, sus ojos huecos ver, su presencia pesados en el aire. Y yo sé que ella va a aparecer de nuevo. Sus pasos resuenan en el silencio, su cara oculta, su mano apoyada en el siguiente gráfico. La espera para el siguiente paciente. A la espera de alguien que no pertenece.